Buenos días, muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, HJB, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, le da la más cordial de las bienvenidas. Esta vez estamos en exteriores. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Luis Franco Mendoza, quien es un analista político, un joven analista político que conoce a profundidad la situación de este país, y vamos a analizar obviamente estos momentos cruciales e históricos que vive toda la sociedad ecuatoriana. El día de hoy nos acompaña la licenciada... Sí, muy buenos días, le saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Doctor Franco, tengo una pregunta para usted. ¿Qué lectura le da usted al resultado de la primera vuelta electoral? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Creo yo que es harto necesario de que nosotros analicemos las principales implicancias de esta primera vuelta electoral. Bueno, hemos visto una tendencia popular creciendo, que es la candidatura de Luisa González, que siempre estuvo en alzada, de acuerdo a las mediciones en las encuestas. Esto es a partir de agosto hasta finalmente la elección de febrero, y una candidatura del candidato de derecha, oligarca, que iba en declive, ¿no? Esto con altos índices de popularidad, que inició el mandato y que luego se fueron empatando las cosas. Ahora, a nivel cuantitativo, por supuesto que tenemos casi un empate técnico, es decir, que no hay un claro ganador, ¿no? Pero a nivel cualitativo, o sea, a nivel de lo que sucedió, en la implicancia política, comunicacional, a mi juicio, la gran ganadora fue Luisa González. Primero porque festejó el domingo los resultados, esos resultados que eran y que provenían de la capacidad popular que teníamos de dar una alternativa al neoliberalismo. Y segundo porque el candidato a presidente fue el domingo perdedor, no dio declaraciones, se sintió un malestar, un pesar, le dio un desánimo a su propia militancia, que no concurrió a los mítines. Es decir, los ministros salieron saliendo a botadillas a las 11 de la noche, es decir, se dio una imagen de derrotismo, una imagen de derrota. Entonces, a nivel comunicacional político hubo una ganadora el domingo, más allá de la proclamación oficial de los resultados, que entiendo yo que una vez que terminen los conteos y las finalizaciones de todas las actas, el saneamiento, etcétera, el CNE va a dar los resultados. Pero la diferencia, ya les digo, es casi un empate técnico. Un error pone a uno primero o segundo, es decir, que no hay muchas cosas sustanciales. Doctor, una situación, bueno, ya conocemos los resultados prácticamente, muy determinante la situación. Algunos partidos políticos tradicionales prácticamente ya no están al pie de la sepultura, sino de acuerdo a los resultados, definitivamente. Y la votación de Pachacuti también en alza, una sorpresa. Ahora ya estamos en campaña, al menos en las redes sociales. Si no estamos de manera oficial, ya estamos en campaña en esta segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son un poco las proyecciones que usted prevé, digamos, en términos de que esa votación dura, si se quiere, de Luisa González, vaya más allá de lo esperado y se venza el neoliberalismo? Claro, hay un descontento generalizado, me parece. Yo creo que el contexto en el que estamos viviendo es de un candidato a presidente. Entonces, como candidato no es tampoco una opción muy clara, que entusiasme mucho al pueblo ecuatoriano, ¿no? Él tiene profundos problemas a nivel comunicacional, a nivel de expresar sus ideas. Las infracciones electorales. Sus infracciones electorales, es un candidato muy opaco. Es decir, que a mi juicio, más allá de lo que puede hacer en TikTok y en Instagram, no tiene mayor implicancia. Como presidente hay graves falencias de la gestión pública, ¿no? Tenemos un sistema de salud totalmente destruido, no existe prácticamente, sin cobertura para el pueblo ecuatoriano, para los aportantes. Tenemos un sistema vial que se ha mantenido con las últimas inversiones, pero que el gobierno nacional no ha hecho nada por mejorar la red vial. El tema de los apagones fue responsable directo de la falta de previsión, de la falta de conciencia, de la falta de tener una política pública energética que beneficie y que asegure la estabilidad energética de los ecuatorianos. Inseguridad. El Plan Fénix es un desastre, no existe. A nivel comunicacional es la etiqueta, el Plan Fénix, pero cuando vamos a los números puros y duros, nos vemos que enero del 2025 es el mes más sangriento de la historia del Ecuador. Doctor Franco, dar el calificativo de narcotraficante a los ciudadanos que votaron por Luisa González puede ser determinante para una posible derrota del señor Noboa. Esto nos da a nosotros la impresión
de que es un candidato que denosta a una opción legítima y democrática, que también tiene justamente coincidencia con un sector popular que no está de acuerdo con él. Esto tiene un rasgo dictatorial, tiene rasgos totalmente antidemocráticos, y yo creo que hay un rechazo generalizado de quienes votan por Luisa, pero también quienes no, de decir, si así se trata a la oposición, si así se trata a la gente que piensa diferente, el día que yo piense diferente también se me va a tratar así, de esa forma. Claro. ¿no? Entonces, una de las cuestiones de la democracia es el respeto. Si hay una opinión política, si hay un voto diferente al nuestro, no se puede criticar a los votantes. Eso tiene que ser una regla general para todos los políticos. Pero esta, gracias por ponerla a colación, es una de las muestras más de lo errático que es el candidato presidente, ¿no? Que en su desesperación, porque perdió moralmente las elecciones, da este tipo de comentarios desacertados, de comentarios que no son democráticos y que no, y tampoco, hay que decirlo, son propios de un estadista, de un presidente de la República que debe de aceptar, debe tener el talante, el liderazgo para aceptar, para llegar a espacios de diálogo y quizás decir, bueno, voy a tratar de convencer más, ¿no? Pero denostar a los electores es verdaderamente execrable. Doctor, hay una situación que es absolutamente concreta y el electorado no puede olvidarse. Por mucho que medios de comunicación acólitos con el actual régimen pretendan hacerlo, se desaparecen niños, el sistema de seguridad es totalmente inexistente, 4 niños desaparecidos. Esto de alguna manera u otra nos da un poco el espíritu, si se quiere, de este presidente, candidato, presidente, no podemos entenderlo. Más sin embargo de esa situación, ¿hasta qué punto las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el mismo contencioso electoral, que no han dicho nada, se pueden constituir en una especie de garantía sólida para que este proceso de segunda vuelta tenga un feliz término? Bueno, hay que decirlo, este es el gobierno de las desapariciones forzadas, este es el gobierno de las ejecuciones extrajudiciales. Hemos visto esto con los 4 de Guayaquil, este hecho execrable. Que son muchos más. Son muchos más, hay muchos informes, no solamente en Guayas, sino en otras provincias. Hay toda una serie de investigaciones que se están realizando y hay muchas cuestiones que en su momento el pueblo ecuatoriano tendrá que saber. En la administración de Noboa no, ¿por qué? Lo han tapado todo, lo han hecho todo para que no salga a la luz pública, todo porque perjudica al candidato presidente. Entonces, hay una política pública a nivel de seguridad errática, contraria a los derechos humanos, criminal y contrario a cualquier norma de convivencia pacífica. ¿Contra quiénes? Contra los más pobres, contra los afrodescendientes, contra quienes tienen menos. Y esto es uno, a mi juicio, de los rasgos del Estado oligárquico. No solamente que nos tienen empobrecidos, no solamente que van en contra de las clases populares, de la clase media alta, de la clase media, sino que también matan y liquidan a nuestra población más vulnerable, que son los niños pobres afrodescendientes de la costa ecuatoriana. Entonces, hay aquí una cuestión de una responsabilidad del gobierno nacional. Lo segundo, con respecto a la neutralidad del Consejo Nacional Electoral, esto está muy venida menos. Por favor. Todas las infracciones electorales que se le han permitido al candidato presidente. Lo de la vicepresidenta. Por supuesto, también. la subrogación de la vicepresidenta, el hecho de que él sea funcionario público y que haga campaña, contrario a lo que establece la ley, cuando la ley establece una prohibición de que ningún funcionario público pueda hacer o pueda estar en campaña electoral. El tener que delegar la presidencia de la República, conforme lo establece la Constitución y la ley, a su vicepresidenta meses antes de la campaña electoral, ¿no? Todo esto es raro. Doctor, con este tipo de situaciones, otras autoridades electorales que en verdad respeten la ley y salgan por los fueros del respeto a la democracia, más que nada, la candidatura del presidente hace rato debe haber sido descalificada. Totalmente. De acuerdo a lo que... Pero fíjese usted los precedentes que ha marcado el Tribunal Contencioso Electoral con respecto, por ejemplo, a la destitución de la mal llamada Liga Azul, que lo destituyeron por infracción electoral por un conversatorio en Zoom con el expresidente Rafael Correa. Solo por eso se destituyen autoridades de elección popular. ¿Y qué pasa con este presidente candidato? Hace campaña política con fondos públicos. Dice la ley que tiene que darle la vicepresidencia en periodo electoral, no lo hizo. Entonces, hay infracciones mucho más graves. Pero ¿qué pasa?
el Consejo Nacional Electoral ha adoptado una política de dejar hacer, dejar pasar. Sordos, ciegos y mudos. Con respecto al presidente Noboa... Es una vergüenza histórica, si se quiere, este tipo de procesos por lo que estamos viendo, ¿no? Esto no contribuye a la institucionalidad democrática, no contribuye al respeto al Estado de Derecho. Fíjese usted, el ciudadano de pie que ve estos actos dice, bueno, si las autoridades, si el Consejo Nacional Electoral respeta la ley, ¿yo qué hago? Yo también lo hago. Entonces genera una cultura de irrespeto, una cultura de que el derecho no vale, de que el derecho no sirve. Y esto es tremendamente perjudicial para nuestra democracia. Doctor, ¿cree usted que hoy más que nunca se hace necesaria la total unidad de las izquierdas? Yo creo en eso y considero que todas las fuerzas políticas que se hacen llamar de izquierdas tienen que establecer sus espacios de diálogo, enviar a sus mejores negociadores, sus mejores cuadros para que puedan haber puntos en común, pero no puntos etéreos, porque en los principios, si decimos que somos de izquierda, estamos de acuerdo, sino en programas, en hechos, en medidas, en políticas públicas que se hagan en un posible gobierno de coalición de izquierda, que seguramente será liderado por Luisa González. Oiga, doctor, pero en este contexto es absolutamente también necesario. Los otros planteamientos de la gente de izquierda son absolutamente claros y contundentes respecto de ello. ¿No considera que de pronto, del lado de la señora Luisa González, bueno, vengan acá, apóyennos, que muchos aspectos de los puntos de vista que ustedes les ponen al electorado los podemos llevar adelante? Se trata de rescatar al país de este mare magnum que nos estamos desenvolviendo. Políticos, sino del país. Ya es un asunto de decencia nacional. Totalmente, y en esa necesidad y en esa urgencia histórica se pueden hacer concesiones, siempre que no vayan en contra de principios. Los principios de izquierda, ¿no? Los principios democráticos, etcétera. Hay que hacer concesiones. Yo creo que, y me parece que Revolución Ciudadana está dispuesto a escuchar, está dispuesto a entender de que la conformación de los programas de gobierno que tienen que solventar las grandes necesidades nacionales es una tarea de todas y de todos. Y están no solamente de la tendencia de izquierda, sino de todos los ecuatorianos. Hoy se reúne este frente amplio, por así decir, de izquierda. Pero mañana, si se es gobierno, ese frente amplio de izquierda tendrá que conversar con todos también, para tener un programa programático de gobierno que incluya también a empresarios, a inversores, que incluya también a otras instituciones a nivel internacional que le den legitimidad a un gobierno popular, ¿no? El gobierno popular no tiene que estar opuesto a los intereses de las clases dominantes. Correcto. Tiene que saberlos utilizar en su beneficio. Ahora, doctor, justamente el electorado debe entender, primeramente, que él es protagonista de estos momentos cruciales que vive el país. Y en segundo lugar, habrá mecanismos para que entiendan de manera concreta y objetiva que el enemigo en potencia es el neoliberalismo y que hay que luchar contra sus representantes en cualquier circunstancia, democráticamente hablando, por cierto. Sí, el neoliberalismo entendido como la privatización de todo lo público, como el desprecio ante todo lo estatal, ante el Estado, y en esas facultades que tiene el Estado. Por ejemplo, está brindar seguridad. Uno de los principales factores de la inseguridad actual es el neoliberalismo, que permitió que los grupos de delincuencia organizada incluyeran en las cárceles y de alguna forma se organizaran a nivel carcelario, dejando desde el gobierno de Lenín Moreno, dejaron las cárceles al arbitrio de estos grupos. Es decir, cuando el Estado se retrae, cuando el Estado no tiene presencia, ¿quién va a tener presencia? Los delincuentes, claro. Los niveles de seguridad. Y en este contexto, disculpe que sea incisivo en este asunto, pero que es absolutamente necesario que la gente vea el contexto histórico en su real dimensión. ¿No considera usted que resulta de que, por un lado, el presidente acusa de narcotraficantes a una importante parte del electorado? Sin embargo, por otro lado, no se dice absolutamente nada de las exportaciones bananeras con cocaína, perdónenme. Mire, en Rusia, en Turquía, en Bélgica, en todas partes del mundo, y la Fiscalía nada que ver. La gente debe de entender que eso es un mal para toda la sociedad. Mire, la política criminal del presidente Noboa está enfocado en la población más vulnerable. Es decir, nosotros vamos a criminalizar a la población más vulnerable y decir que son narcos, etcétera. Pero la población vulnerable, el gatillero, etcétera, quien ejecuta el crimen, es el último eslabón de la cadena.
La cadena inicia con la financiación de estos grupos delictivos. Financiación y exportación, mercantilización de las sustancias ilícitas. Y quienes realizan esos negocios ilícitos, quienes están en estos negocios ilícitos, sabiendo o no, es la oligarquía. Porque son los bancos, porque son las empresas exportadoras. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto que se ha procesado algún banco, algún directivo? ¿Usted ha visto que se ha procesado algún gerente de alguna empresa exportadora? Y ahí es que se blanquean los recursos del narcotráfico, no hay otro. Ahí está la financiación. Entonces vamos al origen del problema. Correcto, a la el causa. El pobre, el que le pagan para ejercer el sicariato, el chico de es una víctima más, digamos. Es una víctima más de la cadena y es la última parte del eslabón. La criminalización del pobre. Pero ¿qué pasa con el rico? Quienes sí hacen negocios con estos grupos y quienes están lucrando de una economía ilegal. Nada. Entonces, este es otro de los rasgos del gobierno oligárquico. Hay una oligarquía que también está comprometida con el narcotráfico. Excelente análisis. Sí, le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde las oficinas del doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, un analista político y constitucional también, y posiblemente tendrá grandes días. Mi querida Laurita, el tiempo también es apremiante. Así es, doctor, un análisis perfecto, de verdad lo felicito. Un mensaje para toda la ciudadanía, en general para todo el Ecuador, porque en verdad el Ecuador necesita un mensaje productivo, un mensaje de esperanza y profundo. Yo quisiera saludar primero a quienes me ven y quiero que reflexionen en esto. Me parece que la elección que viene es una elección importantísima para el aseguramiento de nuestro Estado como nación, como el Ecuador que siempre conocemos. Y yo creo que tenemos que votar en consecuencia, votar con amor, votar con esperanza, votar sin miedo de que este país necesita un cambio real, un cambio directo, y que no podemos seguir 4 años en lo mismo. El Ecuador está en un peligro de desaparición. Si seguimos con los grupos de delincuencia organizada, si seguimos con el desgobierno, podemos estar desapareciendo como Estado. Y eso no lo queremos nadie, porque este es nuestro terruño, aquí nacimos, aquí fue nuestro primer amor, aquí tenemos a nuestros muertos, etc. Nosotros amamos al Ecuador, votemos con ese amor, con esa esperanza, por la candidatura de Luisa González. Bien, definitivamente, muchísimas gracias, doctor, de mi parte, de Radio TV Noticias. Y quería hacer una pequeña situación a efecto de mensaje, si se quiere. Bueno, hemos escuchado las palabras del doctor Franco Mendoza y es importante que la ciudadanía, el común de los mortales, debe entender que es protagonista importantísimo del desarrollo de este país en estos momentos tan difíciles, tan cruciales. En sus manos está obviamente el futuro positivo de este país. Y esperemos porque en esta segunda vuelta electoral no nos volvamos a equivocar como en la votación anterior de hace un año. Doctor, muchísimas gracias de mi parte. De mi parte también, doctor, de Ecuador Informa TV, Laura Franco, fue de verdad un análisis perfecto. Prácticamente es una orientación para todos los ecuatorianos lo que usted nos ha manifestado.